La Marina ha tenido que crear formas mucho más ingeniosas. Los marinos fueron los primeros en darse cuenta de que las aeronaves podrían convertirse en parte indispensable de la victoria en el mar. Conquista de los cielos. La victoria en el mar. Hoy los Estados Unidos son líderes mundiales en aviación naval. Tanto en tamaño como en número de portaaviones, son únicos en su clase. Poseen unos 15, 5 de ellos con energía nuclear, y cada uno puede cargar unas 90 aeronaves. Todos los aviones navales deben ser fuertes. Este jet de combate de alta tecnología debe ser detenido en solo 2 segundos. Cada aterrizaje representa un sutil balance entre la habilidad del piloto y la precisión de la ingeniería, siempre al borde del desastre. Cada aterrizaje es grabado para un análisis posterior por parte del piloto. El despegue no es menos analizado. El Tomcat debe alcanzar la velocidad de vuelo en solo segundos utilizando una catapulta de vapor. La Marina de los Estados Unidos fue la primera en hacer despegar un avión desde un barco en 1910. Desde entonces, la Marina ha buscado mejores formas de despegue y aterrizaje en los barcos. La Marina Real lanzó biplanos Sopwith por sobre los cañones de sus barcos de guerra durante la Primera Guerra Mundial. Estos tenían que aterrizar en la costa o en... Para hacer que las aeronaves fueran reusables, Estados Unidos construyó hidroaviones, los cuales despegaban desde los barcos y podían amarizar. Llevar de nuevo al piloto y al avión a bordo era un proceso complicado. El verdadero primer portaaviones de los Estados Unidos fue el USS Langley, antiguo barco carbonero transformado en 1920. La aviación naval hacía grandes exigencias a sus pilotos. Era un nuevo y peligroso arte. Los pilotos de la Marina hacen lo mismo que otros pilotos, pero desde un barco. Esto exige una combinación particular de cualidades. Creo que buscamos independencia, responsabilidad. Alguien que pueda pensar acertadamente, que desee correr el riesgo, que desee sobresalir. Creo que si puedes aterrizar un pájaro en un timbre postal, puedes medirte con cualquier piloto en cualquier lugar. Probablemente sigue siendo tan emocionante como siempre. Creo que quienes hacemos esto tenemos tanto de niño en nosotros que no podemos esperar para salir una vez más. El día del primer descenso de un piloto de la Marina sobre la plataforma es un hito en su carrera. Los estadounidenses lo hacen a bordo de un portaaviones veterano de la Segunda Guerra Mundial, el USS Lexington, el cual navega fuera de las costas de México. Cada aviador de la naval debe hacerlo y vivir la misma experiencia de tensión creciente a medida que se acerca el día. Cuando voy a casa deseo descansar,
pero comienzo a pensar en el barco. Pienso que debo salir y aterrizar en él por primera vez sin haberlo visto antes. Puedo estar sentado, pero solo con pensar acerca de esto comienzo a sudar, a sentir un hormigueo en el estómago y no puedo evitar caer bajo una gran carga de tensión. Durante las 2 últimas semanas me ha sido muy difícil dormir. Cada vuelo que se ha hecho en este avión durante los últimos 6 meses ha terminado con 10 o 15 aterrizajes, pero uno no será muy bueno para la naval a menos que pueda aterrizar en el barco. En el Lexington, la tripulación se prepara para recibir a los nuevos pilotos. Cielos, cuando estábamos sobrevolando el barco y lo vi por primera vez, mi primer pensamiento fue, ¿qué barco tan pequeño? Todo fue pura rutina hasta salir del barco. Yo lo miraba desde arriba y pensaba, no puedo creer que quieran que yo aterrice en esa cosa. Iba hacia el barco a demasiada velocidad. Ya me acercaba oblicuamente y puse demasiada potencia. Me elevé y no pude bajar de nuevo. El gancho estuvo saltando en la plataforma, pero erré el cuarto amarre. No estaba preparado para nada de lo que estaba ocurriendo. Muchas personas pueden volar, pero solo unas pocas pueden dirigirse a un portaaviones y aterrizar en él. Pienso que eso es algo que debe hacerse muy limpiamente. Para mí esto es lo esencial. Cielos, nunca antes sentí algo como eso. Uno se detiene tan rápidamente y queda colgado de los cinturones. Es lanzado hacia adelante fuertemente y piensa, lo logré. Realmente estaba emocionado por haberlo hecho. Realmente lo logré. Después de haber pasado la primera prueba, el piloto estudiante es inmediatamente confrontado con una segunda, el primer despegue de su carrera. Una pausa para reaprovisionarse y es conducido con mucha precisión sobre la plataforma de acero hasta el punto de despegue en la catapulta de vapor. Uno llega y es unido a la catapulta. Luego siente que está siendo enganchado y cuando se activa el vapor a presión en la catapulta, el avión parece agacharse, lo cual indica que la catapulta está bajo tensión y uno está a punto de salir. Se conecta la energía, se revisa todo, se saluda al oficial de rampa y hay unos 3 segundos de pausa. Uno reclina la cabeza y no tiene idea de lo que debe esperar. Al ser lanzado por la catapulta, sentí como si alguien hubiese soltado un puño sobre mi cuerpo entero y un grito salió de mí. En realidad no fue nada intencional, solo grité y hasta el final de la rampa y me encontré volando. Fue algo sorprendente. La Marina tiene un nuevo piloto que se unirá a los barcos más importantes, los grandes portaaviones que patrullan los océanos del mundo. Antes de la Segunda Guerra Mundial, los barcos más importantes de todas las marinas eran los barcos de guerra. Estos eran catalogados por el tamaño y alcance de sus armas y el poderío de un país era medido por el número de barcos de guerra que poseían. Podían despedir un proyectil de 16 pulgadas a más de 20 kilómetros. El objeto era alcanzar los barcos de guerra enemigos. Los marinos pronto se dieron cuenta de que un avión cargado con un torpedo podía atacar al enemigo a distancias mucho mayores. Se desarrollaron los aviones torpederos, pero los almirantes aún ponían toda su fe en los barcos de guerra. Mientras se acercaba la Segunda Guerra Mundial, las aeronaves de la Marina Real se hacían obsoletas. El Swordfish era un biplano especialmente diseñado para operar desde portaaviones.
Era el bombardero de torpedos tipo de la Marina Real en 1939 y algunos aún permanecían en servicio al finalizar la guerra. Su velocidad máxima era de 138 millas por hora, solo un poco más rápido que los aviones en la guerra anterior. Era conocido por sus tripulantes como el Stringback. El Swordfish era una mezcla de varillas y tela, muy poco metal. Era un avión muy ligero en relación a la potencia del motor. Esto significaba mucha maniobrabilidad. El piloto casi podía girar sobre sí mismo. A todos parecía gustarle porque era muy sencillo de volar. Era conocido como un avión seguro e igualmente cómodo. Nunca supe de alguno con una falla de motor o algo de esa naturaleza. Había un piloto, un observador, y yo iba en la parte posterior. Yo tenía un lugar sin varillaje y una ametralladora Vickers a gas, muy pequeña en relación a los cañones que llevaban los Messerschmitt. Si éramos atacados, no sentíamos que tuviésemos mucha oportunidad. En noviembre de 1940, cuando los británicos necesitaban urgentemente una victoria en el mar, solo 21 Swordfish rompieron la retaguardia de la flota italiana en el puerto de Taranto. Los pilotos deben ser muy valientes y muy fríos. El problema era que los torpedos debían ser lanzados con mucha exactitud en medio de una lluvia de fuego antiaéreo dirigido hacia uno. Uno debía permanecer absolutamente estabilizado, porque la forma como el torpedo era lanzado determinaría su dirección. Los remordimientos atacaban considerablemente. Yo operaba la radio y estaba un tanto fuera de sintonía escuchando la ópera italiana. Creo que muchos hacían cosas por el estilo para apartar sus mentes del asunto. La acción de Taranto demostró cómo incluso viejos y lentos aviones podían causar graves daños a las superficies de los barcos. El Bismarck botado al mar. Un gran y peligroso barco. Una nave que podía caer sobre un convoy igual que un lobo sobre un rebaño de ovejas. Pero desde el momento en que el Bismarck levó anclas, era observado, rastreado y vigilado. Observado por irritantes manchas pequeñas de las cuales no se podía deshacer. Pequeñas manchas que informaban a la Marina Real dónde podía hallar al Bismarck. El barco de guerra Bismarck, orgullo de la Alemania de Hitler, llegó al Atlántico a través del Mar del Norte. El 24 de mayo hundió al crucero de guerra HMS Hood y averió al barco de guerra HMS Príncipe de Gales, cerca de Islandia. La única esperanza de la Marina Real eran los Swordfish. Iban a bordo del HMS Victorious, el cual estaba acompañado por 2 barcos de guerra y un escuadrón de cruceros. Mientras los bombarderos se preparaban en el portaaviones para atacar, el Bismarck se dirigía hacia el sur. Al mismo tiempo, otra flota con un portaaviones, el Ark Royal, se dirigía hacia el Atlántico Norte desde el Mediterráneo. También estaba equipado con Swordfish. La tripulación de los Swordfish, muchos de ellos sin experiencia en vuelo desde portaaviones, siguieron una larga y peligrosa ruta para hallar al Bismarck, pero la Marina Real estaba determinada a hundirlo.
las tripulaciones de los Swordfish hicieron 2 ataques decisivos. Éramos uno de los primeros escuadrones equipados de la ASB, un radar blindado que nos permitía localizar barcos e incluso periscopios. Claro, no sabíamos que el Bismarck también tenía un radar, pero era utilizado para localizar artillería. Nos aproximamos al Bismarck sobre las nubes. Y de pronto hubo un estallido de granadas justo entre los 3 aviones. De hecho, vi hacia los otros aviones a través del fuego. Era la señal para atacar. Después de lanzar el torpedo, nos retiramos pensando que estábamos a salvo. De pronto, el Bismarck abrió fuego con sus enormes cañones. En realidad, trataba de derribarnos con sus columnas de agua, lo cual era increíble y demostraba la precisión de sus armas. Los Swordfish no hundieron al Bismarck, pero lo dejaron fuera de combate al dañar sus hélices y averiar el timón. Después de los ataques, las tripulaciones de los Swordfish tuvieron que aterrizar en los portaaviones en la oscuridad. No tenían total conocimiento del daño que habían causado. La tripulación del Bismarck trabajó durante la noche para reparar el barco, pero todo fue en vano. Navegaba en círculos irremediablemente. A la mañana siguiente, los barcos de guerra acabaron con él. El hundimiento del Bismarck demostró una vez más lo vulnerable de los barcos a los ataques aéreos. También demostró cuán importante eran los aviones para el reconocimiento en el mar. Alemania no tenía portaaviones, pero convirtió algunos aviones de preguerra, los Focke-Wulf, en una patrulla marítima de largo alcance y fueron llamados Cóndores. Los Cóndores operaban desde bases en Francia. Tenían un alcance mayor a los 2.000 kilómetros con una autonomía de 14 horas. Su tarea principal era vigilar el Atlántico en busca de grupos de barcos mercantes que llevaran suministros desde los Estados Unidos hasta Inglaterra para reportar su posición y avance a la Marina germana. La información era recibida en los cuarteles generales de la Marina alemana, desde donde se enviaba a los comandantes de los submarinos, quienes causaban el verdadero daño. Inglaterra estaba sola y los convoyes eran su única línea vital. Sin ellos no podían enfrentar la guerra. Atlántico. Los submarinos cobraron un fuerte peaje, ocasionando múltiples daños. Los Cóndores no solo actuaban como ojos y oídos para la flota de submarinos, sino que después de transmitir sus mensajes podían atacar desde el aire a los desprotegidos buques mercantes. Estaban equipados con ametralladoras y bombas. Su especialidad era atacar a baja altura. Los portaaviones británicos estaban totalmente ocupados en proteger a los barcos de guerra de la Marina. Los ataques continuaron sin oposición durante algún tiempo. A mediados y a finales de 1940, la situación en el Atlántico se hacía muy seria. Estábamos perdiendo muchos barcos de los convoyes a consecuencia del cóndor alemán. Algo debía hacerse y debía hacerse urgentemente. Escribí una minuta sugiriendo que lo que necesitábamos era aviones de combate en el Atlántico y rápidamente.
Así que sugerí tener aviones Hurricane en barcos mercantes y lanzarlos con una catapulta muy simple. Para entonces el profesor Lindman estaba inventando todos estos cohetes, así que los utilizamos para impulsar la catapulta. El momento del lanzamiento es muy atemorizante. Se sale despedido a tal velocidad que uno se desmaya por segundos. Luego se llega al final del riel y al volver en sí uno se halla repentinamente volando. Era una sensación más bien peculiar. El cóndor tenía unas 6 posiciones de fuego y uno deseaba estar fuera de la línea de fuego. Así que se hacía un ataque frontal y se iba directamente por el piloto. Si uno lograba alcanzar al piloto, el avión estaba acabado. Después de la acción, uno caía en cuenta que debía regresar al barco de algún modo, y el único modo de hacerlo era en paracaídas. Esta es una experiencia muy atemorizante. Volar en círculo sobre el convoy durante 2 horas mientras se piensa, en 2 horas tendré que saltar fuera del avión. Jamás había utilizado un paracaídas, no sabía lo que debía hacer, pero entonces me encontré descendiendo suavemente unos 2000 pies, lo cual fue agradable, bastante placentero, y llegué al agua. Estaba fría y miserable. La parte más intimidante era ver cómo el convoy continuaba su marcha y no saber si uno sería rescatado o no. Es sorprendente lo inmenso que es el océano en esas condiciones. La gente debe pensar que era algo terrible que sacrificásemos a los Hurricanes, pero personalmente me preocupaba más por los pilotos. Eran hombres muy valientes. El lanzamiento de los Hurricanes fue solo un procedimiento vital. Lo que se necesitaba era una forma económica y rápida de cubrir a los convoyes adecuadamente. El siguiente paso era convertir a los barcos mercantes en portaaviones, colocando una rampa de acero a lo largo del barco, pero permitiendo que éste aún pudiera ser cargado con granos, aceite o provisiones como lo era usualmente. Esto fue hecho con el propósito de construir, aunque bastante rudimentarios, unos portaescolta. Para equiparlos con aviones de combate, Inglaterra adecuó sus famosos Spitfire para ser usados en el mar. Estos no tuvieron tanto éxito como en la batalla de Bretaña, pues carecían tanto de fuerza como de alcance para las operaciones navales. Mucho más efectivo era el avión de combate de la Marina estadounidense, el Grumman Wildcat, el cual fue comprado por la Marina Real en gran número y rebautizado como el Martlet. Los portaescolta tuvieron gran éxito, pero eran solo una parte de la batalla del Atlántico. La amenaza principal a los convoyes aún provenía de los submarinos y de aviones de combate que podían arrasarlos de la superficie. La respuesta a la amenaza submarina fue una patrulla aérea de largo alcance basada en la costa. Al extremo de la patrulla, cada avión irá 10 millas al este, luego girarán al norte y regresarán a su base. El comando costero de la Real Fuerza Aérea estaba equipado con grandes hidroaviones, los Short Sunderland. Estos portaban bombas y cargas de profundidad, además de un gran número de ametralladoras. También estaban provistos de radar. Era tremendamente difícil sobreponerse al total aburrimiento de una misión de, digamos, 12 horas sobre el Atlántico, sin ver otra cosa que el mar. Hacíamos toda clase de cosas para tratar de mantener despierta a la tripulación. Tratábamos que las comidas fueran lo más variadas posible. Alternábamos posiciones dentro del avión, de manera que un solo hombre no estuviese en cabina durante 12 horas. Tenía relevo. Hacia finales de 1941, el comando costero finalmente comenzó a invertir la marea contra los submarinos. La Real Fuerza Aérea también utilizaba los PBY Catalinas, los cuales tenían un alcance de 6.400 kilómetros. Cuando un avión localizaba a un submarino, su tarea era tratar de darle alcance tan rápidamente como fuera posible, porque el submarino haría todo por sumergirse a una profundidad
donde estará salvo. Así que era un asunto de descender a toda velocidad, tratando de alcanzar al submarino antes que éste se sumergiera. Si éste lograba hacerlo, uno trataba de adivinar la distancia a la cual estaba el submarino, guiándose por el remolino que éste dejaba en la inmersión y dejando caer las cargas de profundidad. Los ataques eran analizados con una cámara, ya que si el submarino era hundido, no tendríamos que perder tiempo en buscarlo al día siguiente. Por otra parte, si solo había sufrido daños o incluso se había atemorizado, uno organizaba patrullas, tanto marina como aérea, para tratar de localizarlo al otro día. La batalla del Atlántico fue ganada por una dotación progresiva de una cobertura aérea más y más efectiva. Los Liberator B-24 volaban desde las bases costeras, uniéndose a la contienda y cerrando finalmente la brecha en medio del océano, donde los submarinos aún operaban. El mejor modo de resumir el júbilo que sentimos cuando terminó la amenaza de los submarinos es refiriéndome a la conferencia bisemanal del primer ministro, cuando Churchill, habiendo escuchado los informes de todos los involucrados, tomó su cigarro y se reclinó. Bien, caballeros, dijo, ahora sabemos cómo se siente un gato después de comerse el ratón. Muy satisfecho. No mucho después de haberse ganado la guerra del Atlántico, la batalla por el control de otro gran océano del mundo, el Pacífico, estaba en camino. Japón había planeado construir un imperio en Asia y el Pacífico y como parte del plan, la marina japonesa había erigido su fuerza aérea. La única amenaza para las ambiciones japonesas eran los Estados Unidos de Norteamérica. Su base en Pearl Harbor, hacia el norte, concedía una ventaja estratégica a la marina de esa nación. Pearl Harbor estaba fuera del alcance de los bombarderos basados en tierra, así que en diciembre de 1941, Japón envió a su flota, la cual incluía 6 portaaviones para ejecutar un ataque sorpresa. Parte central del plan era la destrucción de los portaaviones estadounidenses. Para los Estados Unidos, este fue un día de infamia. 4 barcos de guerra fueron hundidos junto a muchos otros navíos de la flota, pero los portaaviones estaban en el mar y escaparon. Fue un día triste cuando el almirante Halsey, comandante de los portaaviones, regresó a Pearl Harbor para ver la devastación. Ahora, sin barcos de guerra, la Marina de los Estados Unidos debía confiar en sus aviadores para la represalia. Teníamos este tremendo sentimiento de volver sobre los japoneses debido al pérfido ataque sobre Pearl Harbor. Sentíamos que debíamos hacer algo y que iríamos más allá de nosotros mismos para lograrlo, para vengar lo sucedido a algunos de nuestros compañeros. Estados Unidos no tenía recursos inmediatos para contraatacar al territorio japonés, ya que sus bombarderos también estaban fuera de alcance. Así que improvisaron. En abril de 1942, la Marina utilizó al portaaviones Hornet para llevar una fuerza de 16 bombarderos B-25 de la Fuerza Aérea de la Armada bajo la comandancia del general Jimmy Doolittle para atacar Tokio. Estos bombardearon la ciudad volando luego a China. El ataque causó solo daños marginales y hubo algunas pérdidas, pero la incursión fue un gran aliciente para la moral estadounidense. Un mes después, vino la Guerra del Mar de Coral. Fue un ejemplo de cómo se pelearían las futuras batallas marítimas. Los barcos de guerra opositores permanecieron a 300 kilómetros de distancia, lanzando ataques aéreos entre sí. Por primera vez el resultado de una batalla naval fue enteramente decidida por aeronaves. Estados Unidos perdió al portaaviones USS Lexington, pero muchos de los tripulantes y de los aviones se salvaron.
Japón perdió al portaaviones Shoho y el Shokaku fue severamente dañado. Cuando ambas flotas se enfrentaron un mes después, la Fuerza Aérea Naval japonesa estaba debilitada. La batalla de Midway se llevó a cabo entre el 4 y el 7 de junio de 1942. La inteligencia estadounidense había interceptado los códigos navales japoneses. Mientras el almirante Yamamoto se preparaba para atacar, en la isla de Midway, el almirante Nimitz estaba en condiciones de ejecutar un ataque sorpresa. Los portaaviones japoneses estaban a la defensiva. Pudieron lanzar sus aviones de combate cero. Para entonces, los primeros bombarderos de torpedo estadounidenses estaban por atacar. Vi a mi escuadrón aniquilado. Cuando estaba a alcance de torpedos, sabía que mi escuadrón había desaparecido y que era el único que estaba lo suficientemente cerca como para dejar caer un torpedo. Me dirigí hacia un hombre que manejaba un antiaéreo automático. Volé hacia el cuello del cañón y el hombre pensó que caería sobre él, ya que se apartó rápidamente cuando pasé sobre su cabeza a solo unos 8 pies. Pude pasar por encima de toda la flota japonesa y alcanzar el otro lado antes de ser derribado. Los bombarderos estadounidenses que volaron a nivel bajo sufrieron pérdidas graves. Los bombarderos en picada sufrieron menos bajas que el daño que causaron. La batalla de Midway le dio un giro a la guerra. 3 de los grandes portaaviones japoneses fueron averiados y el corazón de la Fuerza Aérea Naval japonesa fue destruido. Una pequeña fuerza de muy motivados pilotos norteamericanos habían triunfado en lucha desigual, ganando un tiempo valioso para Estados Unidos en la preparación de una ofensiva. Nuevos aviones estaban ya en la línea de producción, ya que la industria estadounidense había dado frente a la guerra. Pilotos experimentados volvían para entrenar a una nueva generación de aviadores navales. Éramos jóvenes universitarios, razonablemente inteligentes, físicamente aptos, y si no aspirábamos a convertirnos en aviadores navales, el cual sentíamos era el tipo de aviación más difícil, si no tratábamos de hacerlo, ¿quién más lo intentaría? Recuerdo un piloto que llegó a su asiento y le puse los cintos de seguridad. Hablamos por unos momentos. Estaba muy sudado y le pregunté, ¿te sientes cómodo? Y él dijo, estoy cómodo, pero transpiro porque sé lo que tengo que hacer. Luego le pregunté, ¿cómo te sientes al despegar en este avión? Y respondió, estamos en guerra y si se precisa mi vida para ganarla, despegaré en este avión. Entonces me pregunté, ¿de dónde sacaría tanto valor? Perdíamos muchos hombres. Sabemos que cuando somos jóvenes nos decimos internamente, soy inmortal y nada va a sucederme. En eso que llaman cumplimiento del deber, uno pierde 60 o 70% de su gente. Uno debe endurecerse, de otro modo caería en pedazos. Lo que era particularmente triste para mí era que algunos hombres no parecían tener por qué estar en tal posición. Eran hombres tan saludables y rectos que yo pensaba que debían sobrevivir. Pregunté a nuestro héroe máximo de la época qué se sentía atacar a un crucero y su respuesta fue, ¿alguna vez has visto por dentro un alto horno? El truco para efectuar un buen ataque aéreo es llevar al avión muy cerca del blanco. Se desciende directamente y uno se apoya en los pedales del timón, sostenido por los correajes. Así se podrá abrir un fuego realmente efectivo. Mientras, los Estados Unidos comenzaban la tarea sangrienta de desalojar a los japoneses de sus bases en las islas, la infantería confiaba en el apoyo aéreo. Los pilotos de los aviones de ataque confiaban en los pilotos de la Marina para su protección. Claro que sentía miedo. Quien no sintiera miedo debía ser idiota. El miedo estimula, eleva la adrenalina, agudiza los sentidos. Hay que hacer que el miedo trabaje para uno. Mucho de lo que se hacía era instintivo. Los Zero tenían una rata de ascenso mucho mayor.
Uno bajaba, él bajaba. Uno ascendía, él ascendía. Y uno lo tenía. Se ubicaban justo a la vista. Si alguien me disparaba, yo me enfurecía. Me irritaba tanto que solo quería responderle abriendo fuego. Esperábamos y esperábamos a que los aviones regresaran. Muchas veces se regresaban en tal estado que el aterrizaje era un misterio. Cuando un avión se aproximaba a 120 millas por hora y erraban los amarres de frenado, frecuentemente salían fuera de la rampa. Uno de los factores causantes de gran número de accidentes tenía que ver con el agotamiento del piloto. Iba minando su sistema y perdía mucha de su lucidez. A veces ni siquiera se daba cuenta de ello y comenzaba a perderla mientras efectuaba la aproximación. En el caso de un avión incendiado, rara vez se perdía al piloto debido a la eficiencia de la tripulación. Simplemente no lo perdíamos. Muchas veces se tomaba la decisión de que un hombre debía abandonar antes de arriesgar al portaaviones, ya que en ocasiones había demasiado congestionamiento para que éste pudiera aterrizar en la plataforma. Tan pronto como se le rescataba, la tripulación se deshacía del obstáculo y volvíamos a estar listos para la acción. El poder de la Marina estadounidense estaba ahora firmemente apoyado en su fuerza aérea. Los portaaviones eran ahora los nuevos barcos capitales de la naval, la cual avanzaba hacia Japón. El poder marítimo y aéreo japonés se debilitaba a medida que la flota estadounidense se acercaba y Japón recurrió a un medio desesperado para detenerla. Al principio debíamos pelear con los Gunjo, pero luego aparecieron los kamikazes, quienes no deseaban vivir. Esa era su misión, morir por su país. No creo que estuviese hecho de la misma materia. Yo deseaba vivir y tenía hermanos, padre y madre, y quería volver a verlos. Podía ser alcanzado, podía incendiarse y aún continuaba. Solo uno tenía que hacer la tarea. El portaaviones era su blanco. Así que lo principal era hacer fuego al aire, tanto como fuera posible. Uno veía las explosiones negras y el avión aún continuaba. Subconscientemente uno se decía, muy bien, si no lo derriban pronto tendré que dispararle. Seremos él y yo. En el ejército se puede cavar una trinchera, pero en la marina, en un portaaviones, no se puede cavar en el acero. Esa rampa de vuelo era ancha y abierta, y uno sabía muy bien que debía salir de la rampa y saltar a algún sitio. Así que uno lo hacía dentro del andén y tal vez ya había alguien allí. Uno le caía encima. Entonces nos hacíamos fuertemente sin saber qué demonios estaba sucediendo. Uno caía casi en la histeria cuando comenzaba todo aquel ruido, cuando comenzaban las explosiones, los motores rugían y los cañones hacían fuego. A veces uno sentía que iba a explotar. Cada vez que pensábamos que estábamos a salvo de los japoneses, estos regresaban por más. Llegué a ver hombres robustos llorando porque ya no podían soportar más. Y algunos de ellos hasta saltaban del barco. Veías a los amigos combatiendo un incendio. De pronto nos alcanzaba una bomba y no volvías a ver a tus amigos. Y si estábamos de mala suerte, como para tener aviones cargados de combustible o con cohetes o bombas en los hangares de la rampa, los incendios eran tremendos. A veces teníamos que dejar que los incendios se extinguieran solos. Sabíamos que habían muchos hombres allí, muertos o heridos, y los regresábamos a la rampa. Se buscaban voluntarios,
para empacar bultos marinos. Por empacar bultos marinos se entiende empacar cuerpos. Si no se tenía un cuerpo completo, se recogían partes sueltas hasta completar un cuerpo y se pagaba por ello. Creo que se pagaba $1.65 por bulto. La Marina sufrió serias pérdidas, pero sus pilotos establecieron un abrumador control aéreo tanto sobre la flota como sirviendo de apoyo para las operaciones en tierra. La victoria en el Pacífico tenía una enorme deuda con los aviadores de la Marina. Justo cuando el poder aéreo naval estaba alcanzando su cima al final de la guerra, un nuevo reto surgió para los pilotos de la Marina: el jet de combate. Recientemente, un avión jet aterrizó por primera vez en la rampa de vuelo de un portaaviones en el mar. El teniente comandante Brown y su vampiro lo hicieron parecer fácil, en algún lugar cerca de la isla de White. Hice el primer aterrizaje de un jet sobre una rampa el 3 de diciembre de 1945. No obstante, no tuvimos escuadrones de jets inmediatamente en la naval porque estos tenían muy poco alcance y autonomía. No aportaban suficiente combustible para operaciones navales. En un intento por resolver este problema, implementamos una idea muy radical que era una plataforma de goma. Esta era una especie de trampolín donde se podía aterrizar de barriga y no sobre el tren de aterrizaje. La remoción del tren de aterrizaje era deliberada para ahorrar un 7% del peso de despegue del avión. Este ahorro podía ser traducido en más combustible para una mayor autonomía. La plataforma de goma nunca fue utilizada. Habría sido demasiado costosa e impráctica para hacerla en número suficiente, y el hacer despegar a los jets desde los portaaviones, otro gran problema. Con la utilización de fardos se probó por primera vez la nueva catapulta a vapor de la naval, la HMS Perseus. Con el nuevo sistema, los aviones pueden ser lanzados desde un barco estacionario. Allí va un avión radiocontrolado sin piloto. Sin la catapulta habría sido imposible para los jets operar en el mar. El orientador fue reemplazado por el espejo de aterrizaje, en el cual un rayo de luz daba al piloto la aproximación correcta al barco. Otra innovación británica fue la plataforma en ángulo, la cual permitía que los jets pudieran girar a salvo si perdían las amarras de frenado. El vuelo naval estaba cambiando con los tiempos. En los viejos tiempos, hacer un buen aterrizaje sobre la rampa era algo hermoso, era como una figura de ballet. Y la gente acostumbraba a salir a ver y aplaudir. El piloto era llamado por el capitán y era felicitado. Muy hermoso. Todos esos viejos y osados pilotos pensábamos que ese sistema no podía suprimirse, éramos los indicados. Pero llegaron los aviones más rápidos. La rata de acción aumentaba mucho. Así que lo intenté manteniendo el avión a una velocidad constante en descenso y en línea recta para interceptar la rampa. Caí en la rampa y los motores rugían en reversa, ya que de haber errado el amarre, se daría potencia para despegar y hacer un nuevo intento. Es un procedimiento británico muy desmañado, pero funciona. Inglaterra y Estados Unidos hicieron despliegue de sus portaaviones en la Guerra de Corea, pero como Inglaterra declinó como potencia mundial, fue Estados Unidos quien construyó una nueva generación de portaaviones aún mayores, con todos los nuevos avances. Los portaaviones son la columna vertebral de la flota estadounidense. Estos navegan con un grupo de batalla de barcos de guerra que les apoyan. El mayor de ellos desplaza más de 90.000 toneladas. Cada uno de ellos es como una pequeña ciudad que navega los océanos del mundo, con una población que oscila entre las 5 y 6.000 personas. Ningún otro país se les iguala en portaaviones.
La Unión Soviética tiene 5. El mayor de ellos alcanza solo algo más de 1/3 de un portaavión nuclear estadounidense. Todo este gasto y esfuerzo está dedicado a un solo propósito: poder hacer despegar aviones desde el mar en cualquier lugar del mundo. Claramente el fin es estar preparados para la guerra. En guerra o en paz, son una maravilla de ingeniería y organización. La rampa de vuelo de un portaaviones es uno de los lugares más activos en existencia, donde cada hombre sabe con precisión lo que debe hacer, y lo hace en armonía con los demás. La organización y la disciplina son extraordinarias, y resulta asombroso saber que la edad promedio de las personas en todo el barco es de 19,6 años. Como parte central de una marina superpoderosa, los modernos portaaviones norteamericanos nunca han estado involucrados en una batalla naval. Han sido utilizados para proteger el poderío estadounidense en el mundo. Su despliegue más significativo fue en la guerra de Vietnam. Allí sirvieron como campos aéreos flotantes lejos de las costas. Apartados del ataque de la guerrilla, podían enviar asaltos aéreos. Nunca vi un poder aéreo desde un portaaviones usado con tanta efectividad. Creo que los Estados Unidos no habrían podido continuar la guerra en Vietnam del Norte sin los portaaviones. En Vietnam, los pilotos de la Marina hicieron muchas de las tareas que llevaron a cabo sus predecesores durante la Segunda Guerra Mundial. Ataque aéreo, bombardeo al enemigo, apoyo a las tropas de infantería, mientras los pilotos de guerra libraban batallas por el control de los cielos. Con su disminuido papel en el mundo, Inglaterra descartó el último de sus grandes portaaviones. Para brindar cobertura aérea a su flota de superficie, la Marina Real tiene 3 pequeños portaaviones conocidos como cruceros de plataforma. Estos llevan Sea Harriers, de despegue y aterrizaje verticales que no necesitan catapultas o amarras de frenado. El Harrier es así otro avance en la búsqueda de un mayor rendimiento de aeronaves que parten de y llegan a barcos. Solo otra técnica que los pilotos de la Marina han tenido que aprender. Es una sensación extraordinaria cuando se hace por primera vez y luego de haber hecho aterrizajes convencionales sobre rampa. Uno dice, deseo aterrizar justo allí, y dirige el avión en esa dirección lentamente. Se mueve hacia allá, retrocede, reduce un poco la potencia y aterriza justo en el punto. Es así de fácil y modifica radicalmente los peligros de volar en el mar. En 1982, Argentina intentó recuperar las Islas Malvinas, una colonia británica en el Atlántico Sur. La única manera de conservar las islas era enviando un contingente naval para invadirlas desde el mar. La cobertura aérea se haría desde un barco que portaba Harriers. El único portaaviones de la Marina Argentina era muy vulnerable para ser enviado al mar. La Fuerza Aérea y los pilotos de la naval debían operar desde bases en tierra. Su prioridad era hundir barcos del contingente británico antes de que pudieran llegar a las Malvinas, en particular a los portaaviones. A4B, carreteando y saliendo, suponemos que hacia la zona de Malvinas. Los pilotos de los Sea Harrier hicieron 1.600 toques y despegues, derribaron más de 20 jets de combate y perdieron 6 aviones y 2 pilotos. No obstante, las aeronaves argentinas hundieron 6 barcos británicos, demostrando una vez más cuán vulnerables son los barcos de superficie a los ataques aéreos. El HMS Sheffield fue alcanzado por un misil rasante Exocet lanzado desde un avión. El temor a los Exocet mantuvieron a los portaaviones británicos a unas 300 millas náuticas de las Islas Malvinas. Desde allí era difícil suplir toda la cobertura aérea necesaria. Los aviones argentinos cobraron un alto precio al contingente naval británico. El clima en el Atlántico Sur es usualmente tan riguroso que los Harrier no podían volar, y los soldados debieron pelear sin el crítico apoyo aéreo que necesitaban. Los Harriers
Solo tenían 25 minutos de vuelo sobre las Malvinas, pero podían ofrecer un apoyo a los soldados a medida que se acercaban a la capital, Port Stanley. Despejado 5-1-2, adelante. 5-1-2, un pelotón completo. Recibido, un poco más allá de donde estamos apuntando. Bombas lanzadas. Puedo confirmar que la bomba alcanzó la marca. Cambio. Hay una bandera blanca sobre Stanley. ¿No es maravilloso? Sin los aviones de la Marina, las Malvinas no hubieran podido ser retomadas. No era el tipo de guerra para el que Inglaterra estaba preparada. No era el tipo de guerra para el que la Marina estaba equipada. Habría sido mejor para nosotros de haber tenido aviones F-14 con misiles Fénix, no hay duda. Fuimos allí con una canción y una plegaria, esperando que lo que teníamos fuera suficiente. Habría preferido tener 3 o 4 portaaviones estadounidenses con nosotros. Los portaaviones estadounidenses no solo patrullan los océanos del mundo en tiempo de paz, sino que actúan como embajadores andariegos de los Estados Unidos. En guerra serían muy vulnerables tanto a los ataques aéreos como a los submarinos. Los submarinos aún constituyen una gran amenaza para todos los navíos de superficie, incluyendo a portaaviones que naveguen solitariamente o con un grupo de barcos de guerra para su protección. Las patrullas aéreas y marítimas de largo alcance están equipadas con una deslumbrante pompa de defensas electrónicas contra torpedos y misiles. Solo una guerra podrá demostrar cuán efectivas son. Los portaaviones juegan un papel crucial en la naval de los Estados Unidos, pero serían inútiles sin los pilotos. Las operaciones y los aterrizajes en un portaaviones son probablemente las cosas más emocionantes que un joven o una joven pueda hacer. Activamente reclutamos pilotos jóvenes, quienes deseen convertirse en aviadores navales, quienes dediquen su futuro a esta actividad, podrán asegurarlo en el siglo XXI. Hace 50 años que los ataques en Taranto y sobre el Bismarck señalaron el porvenir del combate naval. Pero ya sea un moderno jet o un Swordfish aterrizando en un timbre postal, esto sigue siendo algo nada fácil. Enseguida los niños se divierten en Canal 13 con el show del Conejo de la Suerte.